En punto en toda la Argentina, continuamos aquí en el matutino y nos metemos de nuevo en el ámbito político. En este caso vamos a darle la bienvenida a Oscar Insausti, él es candidato a diputado provincial en sexto término por el Frente Justicialista. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido al matutino, un placer. Un placer estar con ustedes y poder dialogar de este proceso de convocatoria de elecciones a los jujeños para el 11 de mayo. Muy bien, Oscar. Tiempo de campaña estuvo bien, se quedó un poco corto. ¿Cómo vienen realizando ustedes las actividades? Nosotros en la campaña muy bien, con muchas actividades, con un compromiso muy grande de la militancia del peronismo, los dirigentes del peronismo. Nosotros representamos al Frente Justicialista, lista 505, y tenemos una actividad muy intensa en todo el territorio provincial. Lo que sí vemos con preocupación, que muchas veces la gente no está muy al tanto de que el 11 de mayo hay que ir a votar. Y creo que independientemente de las opciones que el electorado o que la ciudadanía elija, es importante que participe el proceso democrático más importante que tenemos los jujeños cada 2 años. ¿A qué se debe eso de que la gente no está tan interiorizada de que el 11 de mayo se vota? Creo que hay dos variables. Una, que el gobierno no cumple su rol de difundir que el 11 de mayo hay elecciones. Creo que eso es una obligación del gobierno. Cuando la Constitución dice que los gobiernos tienen que dar publicidad a sus actos, refiere a la publicidad de estos actos, a los actos vinculados a la vida institucional del gobierno. Sí. No es la publicidad de la gestión. Acá muchas veces se confunde y vemos carteles, propaganda, spot televisivos sobre la publicidad de la gestión. Pero en realidad, antes de publicitar la gestión, lo que se tienen que publicitar son los actos institucionales. El más importante de todo, porque es el acto por el cual el pueblo elige sus representantes, es el acto eleccionario. Aquí hay un déficit enorme del gobierno. Y hay una segunda parte que también hay que analizar, que hay un descontento significativo de sectores muy importantes de la sociedad con las clases políticas y con la vida, de la vida pública, con la vida vinculada a los gobiernos y al manejo de la administración pública. Excelente. Oscar, han recorrido diferentes lugares, han podido escuchar a la gente. Con respecto a eso, ¿han podido sacar sus propuestas? ¿Cuáles son las mismas? Por supuesto, estamos recorriendo toda la provincia, pero hay una idea central en el Frente Justicialista. Nosotros pensamos que Jujuy y la Argentina está atravesando una situación económica muy difícil, que hay una grave crisis que se nota en el bolsillo de los jujeños y vemos que hay una ausencia total de políticas públicas del gobierno provincial para enfrentar esa crisis. Hay dos variables que se siente con más fuerza en las crisis económicas. Una es las dificultades que tienen los jóvenes y cualquier persona para conseguir un empleo. Creemos que no hay una política del gobierno vinculada a la promoción del empleo. A pesar que ya el Papa Francisco, cuando inició su papado en el año 2013, dijo que la pérdida del empleo es un problema grave que afecta a la dignidad de las personas y que los estados tienen la obligación de articular con el sector privado para generar oportunidades de empleo. Nosotros vemos que el gobierno de la provincia de Jujuy no aborda esa temática y creemos que es un tema central. Y el otro tema central es la discusión sobre una política vinculada a la protección del ingreso de los jujeños. Creemos que el ingreso de los jujeños está muy deteriorado. El gobierno, por ejemplo, en el sector público, que es donde tiene más facultades para fijar políticas de empleo, ha asignado aumentos o incrementos salariales por debajo de inflación, a pesar de que de los impuestos que la provincia cobra se actualizan igual o por arriba de la inflación. Entonces creemos que no hay política de protección del ingreso, que esto afecta gravemente a las familias jujeñas y que ahí hay un rol de la política y un rol del gobierno que no se está cumpliendo. Oscar, bueno, tuviste cargos muy importantes, fuiste fiscal de Estado, ministro de Gobierno en 2 oportunidades, secretario general de Gobernación también. Siempre se dice, y creo que es correcto decir, que la mayoría de los derechos de los trabajadores en la justicia fue ganada por el peronismo. ¿Sentís que tiene que volver a tener ese protagonismo para continuar por ese camino de ganar de derechos, de dar garantías? Creemos que el peronismo, por su historia, es el partido político que más ha trabajado por la reivindicación de no solamente de los derechos vinculados al mundo del trabajo, sino
por los derechos de la ciudadanía. Sí. Por ejemplo, en el segundo gobierno de Perón se reconoce el derecho a votar de las mujeres. Entonces, esto fue un hito muy importante en la historia, que cambió la vida de los argentinos y que obviamente fue un avance enorme para las mujeres de nuestro país. Pero después de eso también hubo una serie de reconocimientos de derechos, como por ejemplo un fuerte trabajo, un fuerte compromiso por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Total. O, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. O, por ejemplo, un tema mucho más polémico, pero que también muestra un activismo muy fuerte del peronismo, el vinculado al derecho al aborto. Entonces, estos son hitos, algunos pueden estar en contra, otros a favor, pero que muestra que hay un compromiso muy fuerte por parte del peronismo por la protección y por el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Total. Sí, Flor. Perdón, Oscar, además de mencionar, bueno, tu trayectoria en el mundo de la política, también hiciste un gran avance, digamos, en lo académico, has participado de distintos libros. ¿Pensás escribir algún libro sobre política, hablar de la política que se hacía antes con respecto a la de ahora? La verdad que la vez que tuve la posibilidad de escribir, escribí sobre derecho, que es mi profesión. Y tengo yo dos pasiones. Una, el derecho, el ejercicio de mi profesión con pasión, con mucho compromiso. Y la segunda pasión es la vida pública. Yo soy militante del peronismo desde que fui a la universidad y quizás un poco antes de ir a la universidad ya militaba y me interesaba por los temas de la vida pública, por la historia del peronismo. Sí. Pero la verdad que no me siento con la capacidad suficiente como para escribir sobre algunos temas vinculados a la vida política. Me siento más formado y preparado quizás para participar en debates académicos vinculados a las especialidades del derecho que a mí me interesan. ¿Y cómo estamos en Argentina con respecto a los derechos? ¿Hemos ganado? ¿Hemos perdido? Yo creo que hay un avance muy grande en la legislación sobre el reconocimiento de derechos, pero hay una gran dificultad para que esos derechos puedan tener vigencia efectiva y real. Sí. Entonces, creo que hay un boom y acá también hay que pensar en un redireccionamiento de las políticas públicas, porque no se trata solamente de entrar al Congreso de la Nación o a la legislatura de las provincias o a los consejos deliberantes a escribir leyes para reconocer derechos a la gente, sino que hay que trabajar para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Por ejemplo, hay un gran debate y una gran tarea que la sociedad tiene que realizar para hacer efectivos los derechos de acceso a la salud. Hoy hay una gran cantidad de legislación que reconoce derechos a la salud a la población, pero hay un montón de trabas para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Le doy un ejemplo muy concreto. Cuando asumió Milei, una de las cosas que generó fue que liberó la posibilidad de que las obras sociales fijen el valor de sus prestaciones sin ningún tipo de control del Estado. Claro. Y eso ha generado la exclusión de grandes cantidades de afiliados que durante muchos años venían pagando las obras sociales y no pueden afrontar este incremento enorme, un salto enorme del valor de las prestaciones, sin que haya existido un acompañamiento de incorporación o de crecimiento de sus recursos. Claro. Entonces ahí, si bien nosotros podemos declarar un montón de derechos con relación a las obligaciones de las obras sociales, si en la realidad las obras sociales pueden fijar cualquier precio por su prestación y los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de protegerse frente a eso, ese derecho está declamado, está escrito, pero es impracticable. Totalmente. Bueno, Oscar, la verdad que es muy bueno charlar con usted, sabe muchísimo, nos quedaríamos charlando mucho más. Pero bueno, le dejamos la cámara para que usted le hable a las personas que van a ir a votar este 11 de mayo, para que usted pueda convencerlos, comentarles obviamente de su impronta, de sus proyectos y el propósito que tienen desde su frente para llevar a cabo las próximas elecciones y obviamente ir por el triunfo, ¿no? Bueno, la verdad que el primer mensaje que tendría que dar es que la gente vaya a votar, que ejerza su derecho ciudadano, que ejercite la vida democrática con plenitud, que escuche las propuestas de los distintos partidos políticos, que elija y que vaya a votar. Y segundo, que nosotros tenemos una propuesta muy concreta. Pensamos que la provincia de Jujuy está atravesando momentos muy difíciles. Hacía referencia a los graves problemas que hay para conseguir empleo.
en todos los sectores de la sociedad, o mejor dicho, en todas las franjas etarias de la sociedad, no solamente los jóvenes, pero también vemos un grave problema de ingresos, es decir, los jubilados no le alcanzan para llegar a fin de mes, los empleados públicos tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, el precio de cualquier servicio o producto en la provincia ha crecido enormemente. Un ejemplo claro, podemos hablar, por ejemplo, del el valor del boleto colectivo. Tenemos el boleto colectivo más caro de la región, y eso afecta seriamente el bolsillo de los trabajadores y de los ciudadanos de nuestra provincia. Creemos que hace falta poner un límite a esta situación de abandono del gobierno provincial, que ha dejado de lado la problemática del empleo, que ha dejado de lado la problemática de los ingresos de los jujeños, y que para eso el Frente Justicialista tiene una propuesta muy clara, muy contundente. Así que los invitamos a que vayan a votar el 11 de mayo por la lista 505 Frente Justicialista. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, estamos con el doctor Oscar Insausti. ¿Futbolero, doctor? ¿La pasó bien ayer o la pasó mal? No me digan nada más. Mira, cuando era joven era un apasionado interminable del fútbol, hincha de Boca. Como yo. Bueno, así que, pero después con el tiempo reconocí solamente el valor del deporte como una gran pasión de los argentinos y nada más, digamos, lo vivo de otra forma. Voy por su camino, doctor. me trae buenas sensaciones entonces. Gracias, doctor, un placer. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muy bien, 12 horas, 12 minutos en toda la República Argentina. Vamos a ir a una pausa cortita, tenemos más, vamos a estar hasta las 13 aquí en el Matutino. Clínica Nuestra Señora de Fátima, desde Palpalá, ofrece servicios de primer nivel para la asistencia médica a todos.